Abren su Biblia conmigo, hermanos, en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Y vamos a leer en el versículo 23 hasta llegar en el 33. Voy a leer un versículo, ustedes uno y todos vamos a terminar en el 33. Mateo capítulo 22, versículo 23 al 33 dice: Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron: Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. Y después de todos murieron también la mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: Todos en el 33. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Palabra de Dios, tomen su asiento. Antes de entrar en nuestra reflexión de esta noche, vamos a repasar nuestras bases doctrinales, las cuales ya hace un buen momento que no las hemos estudiado, pero eso no quiere decir que nos hemos olvidado de ellas, correcto. Así que con la ayuda de ustedes vamos a repasar las que ya conocemos. ¿Cuántas doctrinas, cuántas bases doctrinales ya hemos estudiado, hermanos? Algunos 7, otros 6, otros 8. Bueno, vamos a ver cuántas. Entonces, ayúdenme a leer ahí, hermanos, como si estuviéramos cantando. ¿Y la base doctrinal 3? Base doctrinal 4. Base doctrinal 5. Base doctrinal 6. Base doctrinal 7. Base doctrinal 8. Amén. Eso es las 8 bases doctrinales que ya hemos estudiado, hermanos. Ya estos ya los hemos estudiado. Hoy vamos a comenzar con la base doctrinal 9. Base doctrinal 9, la cual cada primer miércoles de cada mes voy a estar hablando de la base doctrinal 9. Cada primer miércoles de cada mes. Y es esta,
¿Qué dice, hermanos? Creemos en la resurrección de los muertos, tanto de justos como de injustos, los unos para felicidad eterna y los otros para perdición eterna, y que los espíritus de los que murieron en Cristo pasan inmediatamente a la presencia del Señor, mientras sus cuerpos esperan el día de la resurrección. Ahí está la base número 9. Hay muchas cosas que tenemos que aprender de esto. Como vemos ahí hay algo que realmente se está enseñando hoy en día dentro de la iglesia de la sana doctrina. Es esta, que dice aquí, que los espíritus de los que murieron en Cristo pasan ¿qué? Escuchen eso. Dice que los espíritus de los que murieron en Cristo, ¿dónde van? Pero hay muchos dicen que están durmiendo dentro de la iglesia centroamericana o están inconscientes. O sea, más al rato vamos a conocer esto. Pero lo que quiero que veamos un poquito es acerca de la resurrección. Cuando confesamos con nuestros labios que creemos en la resurrección de los muertos, no es una base superficial o algo inventado por el hombre para sentirse bien. No. Es una promesa dada por Dios mismo. ¿Saben que eso es lo que están diciendo hoy en día? Que el hombre ha inventado la resurrección para que no siente mal que va a morir. ¿Ah? Hay muchos de nosotros, aunque siendo cristianos, hemos puesto en el corazón simplemente porque tenemos miedo a la muerte y decir, no tengas miedo a la muerte, vas a resucitar en la resurrección. Y uno pone y dice, oh sí, ¿verdad? No tengo miedo. ¿Ah? Pero eso no es así. Es una promesa de Dios que va a haber resurrección. Y no lo hemos inventado porque tenemos miedo a la muerte. ¿Hay alguien que tiene miedo a la muerte aquí? Acepta a Jesucristo. Cuando decimos que creemos en la resurrección de los muertos, no es una creencia inventada por los cristianos en el primer siglo y luego pasó a nosotros, ¿no? De hecho, la resurrección es un tema central de la Biblia. Y el Antiguo Testamento contiene muchas profecías acerca de ella. Uno de ellas se encuentra en el último capítulo de Daniel, capítulo 12. Vayan allí, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. ¿Ya están ahí? Ahora busquen el versículo 2. Aquí describe dos destinos diferentes para la humanidad. Dice en el capítulo 12, versículo 2 de Daniel, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, que dice, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En otra palabra, se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados. ¿Y esto es en el qué? ¿En el Antiguo o Nuevo Testamento? Esto es en el Antiguo Testamento. Claro, no todos las religiones, no todas las personas les gusta la idea de la resurrección. Antes del comienzo de la iglesia ya había una oposición de la resurrección. Los saduceos. Los saduceos eran un grupo de personas que eran miembros de la alta sociedad. Escuchen esto. Familias
de los sacerdotes, y ricos de hecho. Eran ricos. Los sumos sacerdotes, de hecho, hermano, los sumos sacerdotes que representaban a los judíos ante el poder imperial romano, ¿saben dónde venían? Provenían de entre los saduceos. ¿Sabes que uno de estos sumos sacerdotes mandó a bofetear a Pablo? ¿Por qué cree? Más al rato vamos a llegar ahí, si vamos a tener tiempo. Los saduceos negaban la inmortalidad del alma y la resurrección. También negaban la existencia de espíritus o ángeles. Estaban más preocupados por la política que por la religión y no estaban particularmente interesados en Jesús, hasta que temieron que Jesús pudiera llamar la atención de los romanos que dominaba Israel en aquel tiempo. Entonces se acercaron a Jesús en Mateo capítulo 22, versículo 23 al 33, que apenas dimos lectura. En el versículo 23 dice, aquel día vinieron, estoy en Mateo 22, Mateo capítulo 22. En el versículo 23 dice, en aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. ¿Ah? No vayan a pensar que estos saduceos eran otro grupo de personas. Eran israelitas, eran judíos, eran lo mismo. Simplemente que estaban clasificados como escribas, fariseos y saduceos. Los saduceos, ¿qué creen? No creen en la resurrección, no creen en espíritus o demonios o ángeles, no creían. En el versículo 28 ellos dicen a Jesús, escuchan qué dicen a Jesús. En la resurrección, dicen ellos, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. ¿Ah? Como que sí hacen parecer que sí creen en la resurrección, ¿no? Escuchan qué preguntan a Jesucristo. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Dinos, ya que eres maestro. Si todos estos 7 hombres que murieron y tú dices que hay resurrección, ¿quién se va a quedar con la mujer? Ya ves, Jesús, no hay resurrección. Eso es lo que están diciendo. Jesús sabía qué hay en el corazón de los saduceos. Ellos no estaban preocupados con quién estará la mujer en la resurrección, no. De hecho, ellos están diciendo a Jesús que no hay resurrección con esta pregunta. ¿De cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Ellos no se preocupan quién, lo que ellos quieren saber, a ver, si realmente crees que hay resurrección. En el versículo 29 y 30. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis. Es decir, están en un error. Escuchen eso, ¿qué le dijo? Erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Cuál era el error de ellos? O sea, ignoran la escritura y el poder de Dios. ¿Y dónde vienen los sumos sacerdotes que representaban a los judíos ante el imperio romano? ¿De qué rama? De los saduceos. ¿Y qué hacen los saduceos?
ignoran la palabra de Dios y el poder de Dios. Wow. Aunque son de la alta sociedad y familias de sacerdotes y ricos, Jesús les dice, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Fíjense en el versículo 31, es muy interesante. Pero respecto a la resurrección de los muertos, mira, la pregunta de Jesús en el 31, léenlo. ¿Cuál es la pregunta de Jesús? Ah, eso. Allí nomás. ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios? O sea, es como decir, como ustedes ignoran la palabra de Dios, pues, ¿cómo la van a leer? Les está poniendo en la cara. ¿No habéis leído? Oh, se me olvidó. Ustedes son ignorantes de la palabra de Dios. ¿Ah? Eso es lo que él está diciendo. Wow. En el 32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿No han leído eso? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, dijo él a ellos. Fíjense, hermanos, el 31 es muy interesante. El versículo 31. Jesús dice, pero, escuchen eso, pero respecto a la resurrección de los muertos, solamente en esto, hermano, parece que él está diciendo, pero esa no es la razón por qué se acercaron a mí y cuestionarme. Ustedes vienen a debatir acerca de la resurrección. No es que ustedes se preocupan por aquella mujer y los 7 hombres. Eso no es que se preocupan. Ustedes quieren debatir conmigo. Eso es lo que está diciendo Jesús cuando dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, parece que esa. Ahora bien, ya les aclaré acerca de la mujer y acerca de los 7 varones. Ahora hablemos acerca de la resurrección. Eso es lo que él está diciendo. Pero respecto a la resurrección, en cuanto a si habrá una resurrección de los muertos, ¿nunca han leído acerca de esto en las Escrituras? Él está cuestionando. O sea, los saduceos realmente no creían en la resurrección. Y Jesús les dice, sí hay resurrección. ¿Por qué? Porque en las Escrituras dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Así que no podemos decir que Dios es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Conclusión. Los saduceos fueron refutados por nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no quiere decir que cambiaron de pensar o creer. Ellos se mantuvieron firmes que no hay resurrección de los muertos. Escuchen, hermanos, es muy interesante. Jesús les dijo que hay resurrección. ¿Quién fue quien les dijo? La Escritura. Dios, Jesús, Cristo, les dijo que hay resurrección. Hago una pregunta a ustedes. ¿Cambiaron de pensar? ¿Cambiaron su religión? ¿Comenzaron a creer que sí hay resurrección? Pero fue Jesús mismo. Reflexión de esta noche.
¿Cuántos realmente cambian cuando escuchan la palabra de Dios? ¿Cuántos de esta noche están recibiendo su alimento espiritual? Y dicen, wow, es tan lindo y tan hermoso. Pocos. Cuando van a llegar en la casa ahorita a ver si se acuerdan un poquito de lo que hemos hablado, entonces se darán cuenta dónde están. Estos hombres tuvieron frente a frente mismo Jesús, el maestro de los maestros, el pastor de los pastores. Pero no cambiaron. De hecho, voy a quitar otro poquito de tiempo. De hecho, después de la muerte de Jesucristo, cuando comenzó la iglesia, los saduceos, los fariseos, los escribas se juntaron y querían matar a todos los cristianos en todo el mundo. Vayan conmigo en Hechos capítulo 22, versículo 1. Y allí vamos a terminar esta noche. Hechos 22, 1 al 10. Este es Pablo. Está siendo interrogado por lo que él enseña. Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22, versículo 1 al 10. ¿Están ahí? Leamos, miren hermanos. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua y hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy los oís todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo. Escuchen esto, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí te diré todo lo que está ordenado que hagas. Wow, estaba él enfrente de quién? Del sumo sacerdote. ¿Y quién es el sumo? ¿De quiénes son los sumos sacerdotes? Los saduceos. ¿Y qué creían los saduceos? No creían en la resurrección. Y aquí Pablo está diciendo, Jesucristo resucitó. ¿Saben qué va a hacer el sumo sacerdote? Lo vamos a ver hasta el otro mes, así que no vengan. Es muy interesante todo lo que va a suceder aquí. Es muy interesante. Es hermoso. Va a haber una guerra solamente en estos versículos. Si usted quiere puede leerlo en casa, pero aquí va a haber una pelea, va a haber una discusión. ¿Y saben qué casi pasó? Casi rompían a Pablo en pedazos. ¿Pero de qué? De los fariseos, escribas y saduceos.
pero hasta el otro mes. Palabra de Dios.